Muy buenos días, hermanos. Me da gusto estar otra vez con ustedes, poder verle los rostros, poder alabar juntos. Es bonito y saben, hay un detalle que esta última canción tiene que ver con la prédica, pero no había nada coordinado. Entonces eso para mí es como Dios diciéndote, esto es el mensaje que quiero hoy día. Porque nos menciona a David, y es el personaje que vamos a estar viendo hoy día, y David venció un gigante. Y nosotros muchas veces igual tenemos que vencer a aquellos gigantes que tenemos delante de la vida, y vamos a estar detallándonos y metiéndonos en aquello, pero es impresionante cómo el Señor nos habla, incluso antes de la prédica, tal vez durante la semana te estuvo preparando para escuchar este mensaje, tal vez estabas enfrentando a un gigante durante esta semana, y Dios te dice, este es el empujoncito que te tengo hacia ti, y te trae la enseñanza que vamos a tener hoy día. Y vamos a ser bendecidos de gran manera porque sabemos que cuando estamos en su palabra solamente viene bendición hacia nuestras vidas, ¿cierto? Estamos orando también por Pastor y por los hermanos. Había una conferencia en Concepción, en Hualpén, de matrimonios. Si no se enteró, tiene que estar ahí atento al WhatsApp de matrimonios. Si no está, acérquese a alguno de los líderes para poder estar involucrado. Así que estuvieron allá compartiendo, Pastor estuvo predicando, los hermanos también escuchando, comiendo sobre todo, porque mandaron unas fotos y había comida en esa mesa, como buen bautista, ¿cierto? Si bautista sin comida no es bautista, ¿cierto? Y estaban allá disfrutando y ya vienen de vuelta algunos hoy día, en el caso de mis padres vienen mañana viajando en avión, así que estemos orando por su regreso para tenerla acá de vuelta y que sean de bendición, porque cada cosa que aprendemos es para traerla acá y enseñarle a los demás o aconsejar a los demás y poder salir todos bendecidos. Bien, todos tienen hojita, ¿sí? Yo no, alguien me puede traer algún ayudante que me traiga una hojita. No está el ayudante aquí. Gracias. Bien, ¿y hay alguna visita que esté por primera vez con nosotros hoy día? ¿Sí? ¿Hay alguna visita? Porque le tenemos un regalo. ¿Cuál es su nombre? Jimena, muchas gracias por estar con nosotros. También, ¿cuál es su nombre? Paola. Jimena y Paola, estamos muy agradecidos y felices, muy felices de tenerla acá, así que les tenemos un pequeño regalito. No sé si los porteros están ahí para llevarles un pequeño regalito que esperamos que sea de bendición para sus vidas y también para guiarse en este momento que vamos a tener junto con nosotros. Ahí también, ¿cuál es tu nombre, joven? Matías, también ahí falta uno al modelo, el modelo que tenemos nosotros te va a llevar ahí una pequeña Biblia. Muchas gracias por estar con nosotros, Matías. ¿Tiene mosca en su casa? ¿No le entregaron? El modelo está fallando. Aquí faltó una para Paola, faltó una acá. Ya atrás tenemos, ya viene en camino, se la estamos preparando, ¿ya? Pero bien, muchas gracias. Le preguntaba si tiene mosca en su casa. Está plagado de mosca, ¿cierto? La que incluso me anda molestando una acá. Bien, vamos a adentrarnos a la palabra del Señor porque esta es la última sesión de Transformado. Ah, ya ha aprendido bastante durante estas 7 sesiones, muchísimo, ¿cierto? Para uno que le ha tocado predicar, escuchar, es impresionante el mensaje y las metas que uno se va poniendo y cómo uno va cambiando su conducta en base a las metas que uno va tomando. ¿Quién cambió su alimentación producto de una enseñanza? Yo la cambié. Ya, yo cambié mi alimentación producto de la enseñanza. ¿Quién tal vez recuperó una relación perdida porque no, el rencor dominaba su vida, pero al escuchar sobre la salud relacional pudo recuperarla? Eh, ¿Quién tal vez hizo cambios en su vida durante la semana pasada con el término de la salud financiera antepasada? ¿Sí? ¿Alguno? Se puso metas de ahorrar el 10% y el 3%. ¿Se acuerdan del 3% para qué era? Para bendecir a los demás, ¿cierto? 10 de diezmo, 10 de ahorro y 3% de bendecir a los demás. Y cada una de estas metas, y ya llegamos a la última, que es nuestra salud profesional, vocacional, o le quiera llamar en ese ámbito. ¿Cómo te va en el trabajo hoy en día? Tal vez te va bien en términos profesionales, pero con la relación que tú tienes con tus compañeros tal vez no es la mejor, o tal vez tienes una relación muy buena con tus compañeros, pero no estás rindiendo tal vez lo que quisieras rendir en el trabajo.
Y eso es lo que vamos a estar viendo hoy día, porque hay ciertas limitaciones que hoy en día nos detienen a poder lograr las cosas que nosotros nos planteamos a nivel profesional. Y la capacidad, que es súper importante al momento de tener en el ámbito vocacional o profesional, es la capacidad de soñar. ¿Ya? Lo hemos visto durante todas estas semanas a nivel emocional, también involucra el soñar. Y eso es lo que nos hace diferente a los animales. Los animales viven el presente, pero un animal no puede imaginar su pasado, ni tampoco imaginar su futuro. Un perro no dice, en 10 años más voy a tener 3 cachorros, vamos a ver una casita más grande de perro. No, no tienen esa capacidad de soñar o de imaginarse el futuro, pero tú sí. Hacia el pasado tenemos la memoria y hacia el futuro tenemos la imaginación o los sueños. Nada sucede si antes tú no lo imaginaste. Ninguna cosa. Napoleón, uno de los más grandes conquistadores, dijo: la imaginación gobierna el mundo. Uno de los más grandes, si no el más grande de los últimos tiempos, Napoleón dijo que la imaginación gobierna el mundo. Einstein, alguien que uno lo considera de mucho intelecto o una de las mentes más brillantes de la historia de la humanidad, dirían: no, es que él cómo va a estar pensando en la imaginación, en soñar, él solamente piensa en los hechos. Pero no, Einstein dijo en uno de sus escritos, dijo: la imaginación es más importante que el conocimiento. Es mucho más importante la imaginación que el conocimiento, porque el conocimiento es en base a lo que ya tenemos. Ningún invento pudo haber sido hecho si antes no hubo imaginación. Cuando se inventó la ampolleta, alguien se imaginó un instrumento alumbrando. La imaginación es muy importante y es hacia allá donde espero yo, al menos en mi vida, pasar el resto de los años. Es alentando a las personas a que tengan un sueño. Alentando a las personas para que puedan cumplir aquella imaginación que tienen en su mente y puedan alcanzarla, pero siempre de la mano del Señor, ¿cierto? Cada sueño, cada meta de parte de la mano del Señor. Y algo que se ha descubierto es que de muchas personas, la mayoría, cuando tú les preguntas sobre sus sueños o metas a largo plazo, meten su parte laboral o el trabajo de sus sueños. Y no me refiero a algo específico, porque uno, cuando le preguntan, no sé, a los 20, a los 17, ¿qué quieres ser cuando grande? No, yo quiero ser un ingeniero que trabaje para esta empresa en específico, en este puesto en específico. Nadie tiene esa meta tan específica, sino que lo hace más como su ideal, como hacia dónde quiere apuntar profesionalmente. Y ahí es donde cada uno tiene que ayudar a las personas. Tiene que ayudar en base a la vocación que cada uno tenga. Pero hay de cada 10 personas que tienen ese sueño o meta laboral, profesional, vocacional, 9 tienen miedo de comenzar. Digamos que esos 10 soñaron, pero 9 tienen miedo de empezar a trabajar para cumplir ese sueño. Y esa es la labor que cada uno tiene. Y muchas veces los que nos hace tener miedo son aquellos gigantes, y es por eso que le hablaba de la última canción, son aquellos gigantes que tienes por delante. Y al ver esos gigantes, eso es lo que te detiene a no ser parte de esos 9, sino ser tal vez el segundo que lo hace en vez de tener miedo. Esos problemas gigantes podemos llamarlo como cazadores de sueños, porque no se quedan ahí, no es algo que está ahí, sino que a medida que tú vas avanzando, te atormentan, te siguen atormentando, te siguen atormentando y no te dejan ir. Y si tú no aprendes a enfrentar esos gigantes, llegamos a la mediocridad, donde te conformas con lo que tienes y no apuntas a ir mucho más allá o a tu potencial más gigante. Algunos de los problemas más grandes que tenemos, o esos Goliat, como vamos a ver hoy día, que tenemos por delante, tal vez para tomar un paso extra o ir un poquito más allá, tal vez puede ser un problema financiero. Aquel gigante que tienes por delante, un problema financiero que no te deja seguir avanzando. Tal vez puede ser un problema emocional. Tienes miedo, vergüenza, temor de poder avanzar. Tal vez puede ser un problema relacional.
¿Hay alguien dentro de tus relaciones que te bloquea, que te aguante, que no te deja avanzar? Y podemos seguir nombrando, tal vez hasta salud física. Tal vez tu sueño es correr una maratón, pero tu salud física no te lo permite. Y esos son los gigantes que tenemos por delante. Entonces, ¿qué hacemos cuando tenemos aquellas gigantes, aquellos Goliat por delante de nosotros? Y ahí es donde nos vamos a enfocar hoy día, donde vamos a ver esta maravillosa, y somos afortunados de tener esta historia para saber cómo enfrentar a los gigantes. Bien, vamos a orar antes de poder empezar y adentrarnos en la palabra del Señor. Señor Padre amado, somos agradecidos primeramente por venir una vez más a tu casa, Señor, por poder estar acá presentes, por poder guiados primeramente por la alabanza, Señor, que es una de las pocas cosas que te podemos entregar a ti, Señor. Y ayúdanos, Señor, a cumplir cada una de las cosas que cantamos. Se dice, Señor, que donde más mentimos los cristianos es cuando cantamos alabanzas hacia ti. Y ayúdanos a ser diferente, a que todo lo que cantemos lo creamos en nuestro corazón, que podamos ser guiados y avanzar y cumplir lo que dicen las canciones que cantamos sobre ti. Pero también, Señor, la alabanza es importante, pero sabemos que lo más importante es la palabra del Señor. Y ahí es donde queremos ser guiados en este momento, es donde queremos guiarnos en base a tu palabra, Señor, ese manual, esas instrucciones que tú nos dejaste para cómo avanzar en la vida, Señor, y cómo enfrentar aquellos obstáculos que podamos encontrar. Bendícenos, Señor, bendice también a los pequeños que están en sus clases, Señor, que puedan seguir aprendiendo de tu palabra, Señor, que puedan seguir fortaleciendo para todos los ataques que hoy en día podemos ver dentro del mundo. Así que fortaléceles con buenas enseñanzas, Señor. Te agradecemos por los maestros que preparan sus clases para poder enseñarle a los hijos de los que están acá. Señor, solamente yo siempre digo, te agradecemos por todas las bendiciones, porque como cantamos, tu fidelidad nos persigue y es mucho más rápida que nosotros. Así que, Señor, te pedimos todo esto en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, vamos a ver cómo enfrentar aquellos gigantes que tenemos en nuestra vida. Y tal como le dije, esta historia se llama David y Goliat. Es una historia muy famosa, yo creo que incluso dentro de, que afuera de como la nube de los cristianos, la gente de afuera igual lo sabe e igual la conoce. A mí me ha tocado tal vez en fútbol, cuando uno ve un partido de fútbol y ve un equipo muy chiquitito contra un equipo muy gigante que dice David y Goliat. O sea, la gente ya tiene conocimiento de aquello, pero tal vez no nos hemos profundizado tanto para sacar aquellas enseñanzas que hoy nos tiene. Así que, por favor, si tiene ahí en sus hojitas, los versículos que vamos a leer el día de hoy. Leo uno yo y ustedes después me acompañan con el siguiente versículo y así nos vamos sucesivamente. Dice: los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra. Saúl y los hombres se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. Bien, es una historia muy famosa. ¿Quién no la había escuchado tal vez? ¿Las visitas la habían escuchado? ¿Sí? ¿La habían escuchado alguna vez? No, mira, aprendimos una nueva historia. Lo importante de esto, y me parece muy interesante porque a nivel histórico de guerra, yo ya le he comentado que a mí me encanta todo lo que es la historia, representa mucha complejidad y tiene mucha profundidad en base a las cosas que va diciendo. Muchos de ustedes no conocen tal vez el esquema básico de que hubo un duelo hace 3000 años atrás entre Palestina, donde conocemos Palestina hoy día, e Israel. Y es el mejor lugar donde vamos a poder empezar hoy en día
porque vamos a analizar primeramente geográficamente dónde sucedió la batalla. Hay 3 imágenes, mandé, no sé si la otra. Aquello, ¿cierto? Tenemos 3 sectores, como pueden ver ahí. Esta guerra está sucediendo en el sector rojo, justo al medio del sector rojo, donde dice ahí en Cefela. Ese es el sector donde está ocurriendo la guerra. Si hoy en día usted ve, después vamos a ver el mapa, ahí donde está la franja de Gaza y donde se producen todos los problemas. Y esto no empezó ahora, en el año 1948. Donde estaba David y Goliat, ya estaban en guerra por esa zona de ahí abajo. Y ahí fue el inicio. ¿Y por qué es tan importante? Es una zona montañosa y es como el único paso que tú tienes para ir hacia las ciudades más importantes de aquella zona, que es Jerusalén, Belén, hoy en día en Israel Tel Aviv, que es la capital. ¿Ven esa zona montañosa en lo verde? Esa parte no te permite pasar hacia allá o hacia arriba. Entonces el único paso que tú tienes es por allá. Es por eso que es tan importante para aquellos tiempos ese llano, porque era como una puerta de entrada y salida de comercio, de dinero, de soldados, de todo. Y en aquel tiempo están peleando. En aquel tiempo están construyendo ahí muros, construyeron muros ahí en la parte donde dice Yarcón, ahí se construyeron los muros. Toda esa zona era tan importante. Otro detalle que nos menciona es que sucedió en un valle. ¿Ya? Imagínense un valle, ¿cierto? Una quebrada. Un ejército estaba en este lado, el otro ejército estaba en el otro lado. Y estaba esa pendiente que se genera en las quebradas. ¿Por qué no avanzaban las peleas? ¿Por qué no iban a pelear uno al otro? Porque para poder ir a atacar, tenías que dejar tu posición en las alturas, descender, y aquí ya el enemigo tenía ventaja sobre ti para poder atacarte. Es por eso que ninguno de los dos atacaba, sino que se mantenían ahí nomás. Se dice que estuvieron por 40 días uno al frente del otro sin hacerse daño. Pero era por un término geográfico. Ninguno de los dos podía atacar. El rey Saúl en aquel tiempo se da cuenta de lo que está pasando, de lo que los filisteos están haciendo, y ahí es donde desciende a pelear con aquellos. Y los dos se reúnen en el valle de Elá, tal como leíamos ahí, y los dos ejércitos, como les dije, empiezan a mirarse. Fome la guerra, ¿no? Fome la pelea, estaban mirando todo el rato, era guerra de miradas. Yo te miro feo de acá y tú me devolví una mirada fea de allá. Pero no se atacaban. Y finalmente, después de tener tanto tiempo sin atacarse, ya que estaban en los dos puntos y nadie bajaba la quebrada, los filisteos se cansaron. Pero no bajó todo su ejército, sino que mandaron a una sola persona. Y en este caso era Goliat, un poderoso guerrero, un gigante, y que va todos los días a desafiar al pueblo de Israel. Y les dice que baje un solo hombre. Y en esos tiempos, ese combate se llamaba mano a mano, uno de cada lado, o combate, literalmente. Combate no se refería a pelear los ejércitos, sino uno contra otro. Y es algo muy común. No sé si alguien aquí ha visto la película Troya. ¿La han visto? Y hay una sección donde está un guerrero igual parecido como Goliat, uno sin cabello gigante, y mandan a llamar a Aquiles. Y Aquiles viene y un combate, 1 versus 1. Y el que gana somete a todo el pueblo. Eran los términos y cómo se manejaban antes en base a esto. Y aquí es donde aparece Goliat. Y Goliat empieza a decirle que aparezca alguno, ¿acaso no son un pueblo? Yo voy a someterlos y voy a destruir los templos, su Dios no vale nada. Y los israelitas no pasaba nada. ¿Ya? Tenían al gigante de ahí y los israelitas estaban acá y no salía ningún israelita. Tal como les dije, 40 días él gritaba y gritaba y gritaba y ningún israelita se atrevía a enfrentar a ese gigante. Ahora uno dirá, los israelitas cobardes, pero ¿usted se enfrentaría a un compadre de 3 metros? Yo creo que algún hombre va a decir, sí, yo soy capaz de ganarle. Pero
Imagínense, alguien de 3 metros al lado suyo. ¿Cómo estaría usted? Hacía una espada gigante, decía que una armadura impresionante, ninguno se atrevía, excepto una persona, que ya sabemos quién es, ¿cierto? Que es David. Y es un pequeño que va donde Saúl y le dice, yo lo voy a hacer. Y la respuesta de Saúl es, estás loco. ¿Cómo un niñito va a poder ganarle a ese hombre? Ahora, niñito, porque tenía 17 años, ¿ya? Pero le dice, ¿cómo tú vas a poder ganarle a un hombre gigante? Que específicamente medía 2,38 m. 2,38 m. Pero Saúl le dice, no, tú no vas. Tú no puedes ir. ¿Cómo tú te vas a enfrentar a ese gigante? Y David dice, yo puedo. Yo sí quiero hacerlo. Yo quiero avanzar. Y ahí es cuando toma sus cositas, toda la onda, y le dicen, te vamos a colocar una armadura. Y le colocan la armadura y le llegaba acá. Ya, es como cuando los hijos se ponen la ropa de los papás y los zapatos les sobra así más o menos, la polera les llega acá. Lo mismo, pero imagínense con la armadura. Una armadura gigante que ni siquiera se la podía. Ni aún así le sirvió eso, se la sacó y fue tal como había venido. Dice, no la voy a usar. Y ahí es donde Goliat le dice en el versículo 44, al ver que un niñito chico se acercaba delante de él y dice, dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. O sea, Goliat, gigante, al ver a ese niño dice, este lo va a dejar de comida para los animales. Esa era la visión que tenía Goliat sobre esa persona. Y este chico, David, se acerca, ve al gigante, y el gigante lo ve que no tiene ni escudo ni espada, que es lo más común que se usa dentro de una guerra, el escudo y la espada. Y no viene con ninguna de esas cosas. Y ahí es donde Goliat se enoja más todavía. Dice, o sea, me mandan a uno, yo esperaba que me mandaran a alguien más o menos de mi porte, o alguien más grande, con armadura, y más encima viene sin espada y sin escudo. Y ahí Goliat dice estas palabras, ¿soy acaso un perro para que vengas a atacarme con palos? O sea, Goliat decía, lo minimizó más todavía, o sea, no, pues ¿cómo me mandan esto? Esa era la posición de Goliat. Y ahí es donde responde David y les dice, yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos celestiales. David tenía conocimiento de hacia dónde apuntaba y hacia dónde quería ir y quién tenía detrás y a quién le respaldaba. Y ahí es donde el chico corre, toma unas piedras, prepara su onda, la lanza, le llega a Goliat, el gigante se cae. Y hay mucho error que muchos cometen, piensan que David mató a Goliat con la piedra, pero no fue así, sino que le golpeó, cayó. David fue a tomar la espada de Goliat, que me imagino que le tiene que haber costado levantarla, y ahí lo mató. Un pequeño mató a un gigante. Y yo sé que esta historia la hemos escuchado miles de veces, en la escuela dominical lo escuchamos siempre, y nos gustaba, y tal vez nos imaginábamos nosotros siendo David ahí tirando la onda. A mí me tocó ser David en una obra que hicimos, no sé si se acuerdan, cuando hicimos una obra gigante. De hecho, recreamos a Goliat, la tía Meme, algunos la conocen, hizo, ¿cómo se llaman esos animales? Esas figuras gigantes que hacen como con cartón, con papel crepé, que a veces andan en la calle. Una marioneta gigante. Y ahí uno tiraba así, la marioneta se caía. Uno en su sueño, imaginándose esa guerra, ¿cierto? La hemos escuchado miles de veces, pero hay muchas enseñanzas en base a esta pequeña porción. Te conté rápidamente la historia para ponernos en contexto, pero es muy bonita y muy preciable por muchos, ya que es una historia que sucede una vez en 1.000.000. No muchas veces un niño pequeño le gana a un gigante. Pero ¿por qué llamamos a David una posibilidad muy remota o con tan pocas posibilidades? Y es porque era un niño que era pastor y tal vez no era un experimentado guerrero. Y ahí es donde está la visión de nosotros hoy en día, de un pequeño hacia un gigante.
y lo hemos visto mal por mucho tiempo. Cuando analicemos esto, vamos a ver que era al revés. A pesar de que Goliat era un gigante, David era mucho más grande que él. No partió siendo un pequeño. Muchos lo ven como después de que mató a Goliat, sí, él era importante. No, fue importante antes de luchar. Antes de que llegara al ejército a combatir, él ya estaba siendo mucho más grande que los demás. Y lo dice Goliat, dice, todo lo que tiene es una onda. Cuando nos adentramos en la onda, existían 3 clases de ejércitos, o dentro de secciones de ejército, en aquel tiempo. Estaba la gente que eran carrocería, caballos, estaban los que, la infantería pesada, la que iba con escudo y espada, y en aquel tiempo estaban también los honderos. Estaban los que iban por detrás, tirando la onda para poder penetrar a los que iban con armadura pesada. No con flechas, sino con ondas. Y ahí se encontraba David. Ahora David no era parte de esos honderos, era un niño pequeño que venía a dejarle almuerzo a los hermanos. Y ahí como vamos a ver cómo Dios lo estaba ocupando. Goliat, como les dije, ¿qué se imaginan? ¿Era caballería Goliat? No. ¿Era hondero? Tampoco. Entonces estaba al medio. Él era infantería pesada. Ya, él llevaba una espada gigante. Y ahí es donde Goliat se confunde. Y podemos ver la primera ventaja que tenía David contra Goliat. Porque Goliat le dice: ven acá que te voy a ofrecer a las fieras del campo para que te coman. Goliat, ¿qué estaba esperando? Un combate de infantería pesada contra otro de infantería pesada. Goliat pensaba que se iba a enfrentar en espada contra David. David era mucho más inteligente y llevaba ya otro plan y llevaba ventaja sobre Goliat. Porque él iba con ¿qué cosa? Con la onda. Ya David sabía, yo creo que era inteligente, que no iba a tener ni una posibilidad de enfrentarse mano a mano con Goliat. Yo creo que iba a poner la espada así, iba a terminar la espada 50 metros más allá si es que se golpeaba con la espada de Goliat. Era inteligente. Ahora David contaba con una inteligencia superior a la de Goliat, aparte de la onda, que era que iba con el Espíritu Santo. Esa tecnología era mayor que la que tenía Goliat. Y es lo que vamos a ver. Entonces, ¿nosotros qué pensamos? Goliat el pequeño. Pero Goliat el pequeño, obviamente, David el gigante, porque iba con el Espíritu Santo de por medio. ¿Y nosotros cómo lo vemos? Al revés. Y es totalmente lo contrario. También hemos entendido mal de Goliat. ¿Ya? Esto es solamente contexto para entrarnos hacia allá. ¿Por qué pensamos mal de Goliat al imaginarlo como un guerrero tan gigante o tan poderoso? Porque si leemos en el pasaje que estaba ahí, tuvo que ser guiado Goliat para ir al campo de batalla. No pudo ir solo, dice que iba con un acompañante. Goliat no podía ir por sí solo hacia el campo de batalla. Es guiado por un asistente. Si lo lee ahí después, va a encontrar que iba a ser guiado por un asistente. Entonces, el guerrero más grande de toda Palestina, de todos los filisteos, tiene que ir de la manito con otro al campo de batalla. Vemos un primer detalle que mucha gente no se enfoca en eso, sino que lo ve solamente como un gigante. La segunda cosa es que la historia es que remarca lo lentamente que Goliat iba avanzando. O sea, estamos destruyendo ese mito que era un gigante. Tal vez era gigante de porte, pero su habilidad no era tan buena. La primera tenía que ir acompañado. La segunda nos dice que caminaba lentamente. Y la tercera es que Goliat se demora mucho tiempo en averiguar qué está pasando. David viene desde una colina, trae a su equipo pequeño, una bolsa de rocas y va vestido como pastor. Y está claro desde el principio que no va con ninguna intención de pelear contra Goliat, solo permanece allí y Goliat le dice: ven acá que les voy a echar tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo. Pero Goliat no estaba comprendiendo hacia quién se estaba enfrentando todavía. Y lo vamos a ver que es parte de una enfermedad que sufre la mayoría de la gente, que es de tamaño muy grande.
Y le dice también, ¿soy acaso un perro para que vengas a atacarme con palos? ¿Y andaba con varios palos David? Andaba con uno solo. Entonces, esa anomalía que ha sido respuesta por muchos me cuesta decir, endocrinólogos, ¿ya? Muchos endocrinólogos se han interesado en base a estudiar a Goliat y por qué era tan gigante. Y han señalado que existe una explicación hacia aquellas anomalías. Comienza con el tamaño de Goliat. Goliat es enorme, ¿cierto? Cabeza y hombros muy por encima de cualquier otro de su época. Por eso le tenían miedo. Cuando nos enfrentamos a personas tan grandes, que son inusualmente altos, generalmente se busca una explicación fisiológica en base a aquello. Y una de las explicaciones fisiológicas en base a aquello se llama gigantismo. ¿Has escuchado alguna vez del gigantismo? ¿Cierto? Es una condición llamada acromegalia. Y aquella es causada por un tumor en la glándula. Lo investigué, no me puedo decir estos todos términos, no sé cómo los médicos lo hacen. Es una condición llamada acromegalia, que es la glándula pituitaria, ¿ya? Que es aquella que provoca la producción de la hormona del crecimiento humano. Tienen un tumor en aquella glándula, por lo que empieza a generar y por eso se generan tan gigantes, ¿cierto? La mayoría de los gigantes que hemos conocido en la historia, no sé si alguna vez vio el libro de los récords Guinness cuando estaba en la escuela, y ahí apareció uno de los gigantes, la mayoría tiene acromegalia. El hombre más alto de todos los tiempos se llama Robert Wadlow y medía 2.71 metros. Y adivine qué tenía. Gigantismo, ¿ya? O acromegalia. Y hay una buena posibilidad de que Goliat tuviera aquella enfermedad, tuviera la misma. Y es porque, ¿cómo lo podemos notar? Porque muchas veces el tumor que se genera en aquella glándula empieza a crecer, que empieza a comprimir el nervio óptico. Y al comprimir el nervio óptico, los nervios que se alimentan del ojo hacia tu cerebro se ven bloqueados. Y ahí es donde empieza a perder la vista. Y eso es la explicación que le dan los endocrinólogos hacia Goliat. ¿Y por qué Goliat tenía ese problema de vista al ver a David y decía que tenía palos, siendo que tenía uno solo? ¿Y por qué cuando recién lo tiene al frente le dice, ¿por qué vienes a pelear a mí con palos? Siendo que lo puede haber visto hace mucho distancia, que él no venía ni con espada, ni con escudo, ni con lanza, ni con nada. Tenía una visión severamente restringida. Entonces aquí podemos ver más detalles de por qué Goliat era el que era así y David venía así. ¿Y la gente o el pueblo de Israel sabía aquello? Posiblemente no. Pero David tenía la confianza en el Señor, que a pesar de que se viera como un gigante, él sabía que él era más grande que Goliat. Esa confianza la podemos ver después en base a todos estos datos que podemos tener. No tenía miedo David. Los israelitas que lo vieron delante tenían demasiado miedo. Y esas son mayoría de las veces que las clases de obstáculos que nosotros enfrentamos en la vida. Tal vez pensamos que son obstáculos gigantes, pero cuando te acercas, lo ves y dices, mira, pero esto yo lo puedo solucionar fácil, tal vez no era tan grande como lo pensaba. ¿Se recuerda cuando estudiamos el Salmos 23? Aunque anden valles de sombras, pero las sombras no te hacen daño. Las sombras tal vez se ven gigantes, pero tú las puedes pasar con una luz. Y era lo que tenía David en aquel tiempo. Esos eran los gigantes o el gigante que tenía que enfrentar David. Y muchas veces nosotros tenemos el mismo miedo. Pensamos que tenemos ese gigante por delante, tal vez que es intimidante, que no lo podemos superar por ningún aspecto, pero Dios desea que tú saques ese gigante y cumplas el sueño que tú tienes por delante. Ese es el deseo de Dios. Al igual quería que Israel ganara y mandó a David y sacar ese gigante y poder seguir avanzando, lo mismo quiere en tu vida. Quiere que tú saques ese gigante que tal vez tú crees que es tan poderoso, pero no lo es, y cumplas tu sueño. Cumplas el sueño que hay hacia allá.
La primera enseñanza que nosotros podemos tomar en base a David enfrentando a Goliat parte un poquito más atrás, en Samuel 16. No lo vamos a buscar, lo vamos a contar rápidamente. Samuel era el profeta del pueblo de Israel y Dios se cansó de tener a Saúl como rey de Israel. Y le dice: Samuel, anda a Belén y en aquella ciudad tú vas a encontrar un hombre llamado Isaí y dentro de sus hijos tú vas a escoger al siguiente rey de Israel. Samuel, obediente, va, busca y le dice a Isaí: tráeme tus hijos. Y le dice: ya tengo tantos hijos. Y los trae. Y el mayor, alto, rubio, ojos azules, 1,90 m. Y le dice: Samuel dice: este se ve poderoso, este debe ser. Va donde Dios, le pregunta, dice: ese no es. Samuel vuelve con el segundo, también se ve bonito, poderoso, grande, modelo. ¿Lo ve? Va donde Dios y Dios le dice: no. Y así sucesivamente sigue con todos hasta que llega y se le acaban. Y no tiene más opciones. Y ahí va donde Isaí y le dice: ¿tú tienes otro hijo? Isaí le dice: sí, pero es un debilucho que está cuidando las ovejas. Isaí le dice: tráelo. Y cuando le dice tráelo, le pregunta a Dios y adivine que Dios, ¿qué le dice? Ese es. Y cuando Dios le menciona, dice que él no ve la grandeza de las cosas, sino ve el corazón. Y escoge a David. Y en ese tiempo Saúl todavía no sabía, era en secreto que estaba haciéndolo Samuel. Entonces escogen a David, lo ungen para ser el próximo rey de Israel, y así Samuel se va a Jerusalén. Y David, imagínense cómo se sentía el papá. Tal vez se había sentido bien, espectacular. No, hijo, ahora ya no hagas eso, ven, prepárate para ser rey. Isaí no hizo eso, sino que vino y le dijo: devuélvete a cuidar las ovejas. Y ese es el primer punto que vamos a ver hoy en día. Un gigante que tuvo que enfrentar David antes de ir con Goliat fue la demora. ¿Por qué la demora? Porque su padre lo retenía. Y eso es lo que hay que rellenar en nuestras hojitas. El primer punto es la demora. Porque desde que ungieron a David hasta que llegó a ser rey de Israel, no fue en un corto tiempo, sino fue un lapso bien grande hasta que él logró ser el rey de Israel. El primer gigante que enfrentó David fue su padre. La demora porque su padre lo retenía. Ahora no nos referimos específicamente a su papá, sino a la demora en sí que eso llevó. Porque ningún sueño es cumplido al instante. ¿Ya? ¿A alguien se le ha cumplido el sueño al instante? No, imposible, ¿cierto? Dios te da el sueño tal vez un día, la imaginación de llegar a aquello, pero pueden pasar días, meses, años hasta que se cumple ese sueño que tú tienes. Y ese es el primer gigante que hay que enfrentar. En el caso de David, para que él pudiera cumplir su sueño de llegar a ser un rey de Israel, ese era el sueño que Dios tenía para su vida, pasó mucho tiempo. Y lo primero que lo retenía era su papá. Porque en vez de ayudarle a poder guiarle y crecer y prepararse para ser un rey, lo tiró para el lado y le dijo: devuélvete a cuidar a las ovejas. Versículo 12 al 15 del capítulo 16 dice: David era hijo de Isaí, el cual tenía 8 hijos. Los 3 mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra, pero David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. ¿Qué es lo que estaba haciendo? Apacentando ovejas. Y alguien que se está preparando para ser rey, ¿dónde creen que debería estar? Tal vez era pequeño para luchar, pero su padre le puede haber dicho: mira cómo se mueve el ámbito de la guerra. Pero no, lo tenía pastoreando y sirviendo a sus hermanos. Y esta es la primera barrera, el primer gigante que nosotros encontramos cuando tú tienes un sueño y ese sueño viene de parte de Dios. Va a haber gente que te va a retener.
Va a haber gente que te va a tomar y te va a retener tu sueño y no te va a dejar avanzar. Tal vez te han retenido por tu edad. No, es que eres muy chico para hacer eso. Tal vez te retuvieron porque hoy en día tal vez hasta con términos nacionales. No, es que tú no, tal vez no eres chileno, no puedes hacer eso. O puedes tal vez por temas de género. Hace mucho tiempo tal vez no, tú eres mujer, ¿cómo vas a jugar a la pelota? Y retuvieron, y retuvieron, y retuvieron. Estoy hablando de todo tipo de discriminación que tal vez tú puedas sufrir como una barrera para cumplir tus sueños. Y esta es la parte triste, que muchas veces las personas que más te detienen son los que más te aman, o los que más tú amas, que en este caso es la familia. Y David lo sufrió, porque tal vez Isaí se decía, mi hijo va a ser rey de Israel. No lo creo. Anda a cuidarte las ovejas, anda a atender tus hermanos, mantente en eso. Isaí fue una persona que retuvo el plan de Dios para la vida de David. Y ese fue el primer gigante. El padre de David quería que solamente David fuera un pastor. Tal vez le interesaba más cuidar su ganado que potenciar a su hijo para cumplir el sueño de Dios en su vida. Y ese es lo malo que se ve hoy en día. Hay personas que te retienen, te vas a enfrentar contra personas que van a bloquearte con tal de que tú no avances en el plan de Dios que tiene para tu vida. Cuando pasa aquello y dice que sus 3 hijos mayores estaban en la guerra, Isaí los manda y les dice, manda a David, dice, llévale comida a tus hermanos, ¿ya? Anda y dale comida a los que están luchando. Y ahí es donde David llega y le lleva ese paquete de comida, y cuando le está entregando el paquete de comida, escucha a Goliat. Y ahí es donde David se da cuenta que nadie está haciendo nada acerca de ese hombre que estaba, uno, desafiando a Israel, pero segundo, estaba hablando mal del Dios de Israel. Y David, un pequeño que lo habían ungido hace un tiempo, pero que estaba siendo un pastor, le dice, yo quiero luchar. Estaban todos avergonzados, todos tenían miedo, estaban todos traumatizados, nadie quería hacer nada. El miedo dominaba a aquel ejército. Y esa es la segunda barrera que muchas veces encontramos. La primera es que te detienen o alguien te detiene y es causa por el desánimo, ya que todos tenían miedo. Rellena ahí en tu hojita la segunda barrera que encontramos para cumplir los sueños que tenemos es el desánimo. Todos tenían miedo. Y esta segunda causa es el fundamento de la primera causa. ¿Por qué la gente te detiene? Porque tienen miedo. Tienen miedo tal vez de que tú cumplas aquello. O a ellos les da miedo y te inculcan a ti ese miedo. Y te vas a enfrentar al desánimo todos los días. ¿Ya? Hay mucha gente hoy en día que tiene miedo, nadie tiene esperanza y tal vez nadie va a creer en este tiempo que puede enfrentar a ese gigante. Y te van a contagiar con aquel pensamiento. Los versículos 8 al 11 que está ahí en sus hojitas, dice esto: y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras, se turbaron y tuvieron un gran miedo. El miedo estaba dominando el ejército de Israel. Y se entiende. Al ver ese gigante estaban todos asustados y nadie creía que podía hacer algo contra aquello. Tal vez has estado en una situación donde todos los que están alrededor tuyo pensaron que todo era inútil o cualquier esfuerzo que tú podías hacer para superar aquello era en vano.
¿Te ha pasado que estás en un lugar donde todos te desaniman en vez de poder ayudarte a enfrentar aquellos problemas que tú tienes? No, déjalo así nomás y ya no lo voy a poder arreglar. No, ¿sabes qué? Ya divórciate nomás y ya no puedes seguir avanzando. ¿Para qué vas a pelear? ¿Para qué vas a luchar por aquello? Nos enfrentamos constantemente al desánimo, tal vez en el trabajo. Tal vez has escuchado, tú tienes una meta y te dicen, no, pero es que en esta economía como está hoy en día, no vaya a poder. Tal vez te dicen, no vaya a poder resolver ese problema, se te va a ir todo de las manos, mejor déjalo así. Y las personas que te rodean creen que aquel meta, aquel sueño que tú tienes nunca va a suceder. Estaban todos desanimados al igual como pasó en aquel tiempo. Tal vez tu entorno es desanimado. Pero déjame decirte algo, la sabiduría convencional a menudo está equivocada. La sabiduría que tú tal vez esperas de tus compañeros de trabajo, de aquellos que te rodean, tal vez están equivocados. Y lo podemos ver constantemente a lo largo de la Biblia. ¿Recuerdan que cuando el pueblo de Israel, mucho más atrás, mandó a 2 espías? Los mandó a ver y volvieron con el reporte de cuando habían espiado Jericó. ¿Y qué dijeron los espías? 10 dijeron, oh, son gigantes, tienen unas murallas impresionantes, no vamos a poder lograrlo, no vamos a poder avanzar. Para esto nos sacaron de Israel, para entregarnos en las manos de ese pueblo. Pero habían 2 especiales, que eran Josué y Caleb. La sabiduría de esos 10 te decía, tengo miedo, no vamos a poder lograrlo. Pero esos 2 contaban con la sabiduría de parte de Dios. Y ya sabemos cómo terminó la historia. Por la fe de esos 2 se conquistó la ciudad. Y lo mismo pasa hoy en día. La sabiduría convencional te va a decir, no puedes hacerlo. Y es porque ellos no tienen fe. Y fe en Jesucristo. Eso es lo que va a poder eliminar el miedo. Y ahí es donde tú tienes que hacer y desafiarte. Porque muchas veces la solución a los problemas que tú tienes viene de afuera de ese entorno que tú tienes. En este caso estaba Goliat contra el pueblo de Israel. En todo el ejército de Israel, ¿cuál era la misma frase? No podemos, tenemos miedo. ¿Y del mismo ejército salió la solución? No. Tuvo que venir alguien externo. David llegó a donde estaba el ejército y él trajo la solución al problema que estaban enfrentando. Muchas veces lo que necesitas es nuevos ojos de personas. Consejo de una persona externa a donde tú estás. Un consejo de alguien que tal vez no está envuelto en tu núcleo familiar. Y aquella persona va a ser el que te va a cambiar tu estatus o la forma en que tú miras las cosas. Al igual como lo hizo David. Lo estaba deteniendo una barrera gigante al pueblo de Israel, que era el miedo. Y lo solucionó alguien externo. Entonces, si tú has sufrido aquello donde todos te dicen, no se puede, no, ¿cómo no te enfrentas a aquello? Consulta con alguien de afuera. Alguien que no esté cerca tuyo para poder enfrentar aquello. Y eso nos dice el versículo 16. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Y el pueblo de Israel, el ejército de Israel, empezó a decir cosas negativas. No podemos, no hay nadie a la altura de él, nadie se puede hacer aquello. Y un rey que supuestamente debiese ser el estandarte o el que manda todas las cosas y decir no, si podemos, se contagió de la negatividad que tenía el pueblo. La persona que supuestamente debiese ser la más esperanzadora para el pueblo, se contagió. Y muchas veces nos pasa aquello. Por escuchar desánimo y seguir escuchando desánimo, nos contagiamos nosotros mismos. Y ahí es donde no avanzamos a los sueños que tenemos. Y David nos deja una historia totalmente distinta. Una enseñanza de ahora es que tienes que dejar de escuchar la negatividad. Tienes que alejarte de esas personas que son negativas. Nos dice un dicho, dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Si tú te juntas con personas negativas, adivina en qué te vas a convertir. En un negativo. Que no va a poder surgir, romper esa barrera que tienes por delante.
porque aparecen las excusas. Y es muy contagioso la negatividad. Basta que dos personas estén al lado tuyo y te contagien, y tú ya tomaste la misma visión. Versículos 23 y 24 nos dice: mientras él hablaba con ellos, he aquí que el paladín se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Si algo tienes que hacer es dejar de juntarte con personas temerosas o miedosas o negativas. Si lo haces, te vas a volver uno de ellos. Tienes que salir de aquel entorno donde tal vez la cobardía está hoy en día. Tú puedes más allá, tenemos un Dios grande que nos respalda para poder romper aquellos gigantes que tenemos en nuestra vida, pero tu entorno te está contaminando a ser negativo. Muchas veces tenemos sueños donde a lo largo del tiempo después nos arrepentimos de no haberle hecho. Y tal vez no lo hiciste porque una persona te dijo, no vas a poder hacerlo. Y 5 o 6 años después te arrepientes por haber escuchado a esa persona. Lo mismo pudo haber hecho David. David pudo haber llegado a ese lugar, haber escuchado la negatividad de las personas y decir, si ellos soldados expertos no pueden, menos yo. Pero David no hizo eso. David no escuchó el desánimo, no escuchó el miedo que tenían aquellos, sino que primero rompió la primera barrera, que era la demora, porque tal vez no era su tiempo para pelear, pero la rompió igual y quiso pelear. Después se tuvo que enfrentar a la segunda barrera, que era el desánimo, el miedo que infligía al ejército de Israel y que contaminaba a todos los demás. Lo rompió y pudo seguir avanzando con los sueños y metas que él tenía. Son 2 barreras que tú tienes que romper. La primera es que cuando alguien te está tratando de detenerte, seguir avanzando. La segunda, para cumplir un sueño de parte de Dios, es ser un destructor de ese desánimo, alejarlo de tu vida. Y la tercera es la desaprobación, y lo podemos ver aquí en la vida, porque la desaprobación venía, adivinen de quién, de su hermano, tal como le dije en el primer punto. Tal vez las personas más cercanas con quienes más amamos son los que más te tiran hacia abajo. Y eso es lo que vamos a ver en este tercer punto. Es desaprobación. 2 puntos. Su hermano cuestionaba sus motivos. Su hermano cuestionaba sus motivos. Y ese es un tercer destructor de sueños. Y ese gigante, ese tercer gigante antes de llegar al gigante físico, se llamaba desaprobación. Tuvo que estar dispuesto David a avanzar a pesar de que muchos lo desaprobaban. Y en este caso era su hermano. Su hermano mayor lo limitaba a poder perseguir ese sueño de parte de Dios que tenía, que era vencer a Goliat. La razón por que la mayoría no va tras su sueño es porque le tienen miedo a la desaprobación. ¿Qué irán a decir si dejo mi trabajo por emprender? Y no lo hacen por miedo a la desaprobación. Y lo hemos visto a lo largo de todas estas semanas, porque en cada punto la gente te va a desaprobar cuando tú quieres tomar una acción de valentía, pero con el respaldo de Dios. Mucha gente tiene miedo al rechazo. No, es que como tú hiciste eso, no te juntís con nosotros. No quieres influencia mala de esa decisión que tomaste con mis hijos, y lo aleja. Y David tuvo que sufrir lo mismo. El hermano cuestionó sus motivos y desaprobó que David fuera atrás aquel gigante. Y yo sé que todos queremos agradarle a todo el mundo, ¿cierto? Sin querer, queriendo, se podría decir, igual tratamos de buscar esa aprobación de las personas o de agradarle tal vez a las personas. Pero si vas tras el sueño de Dios para tu vida, te aseguro que va a haber gente negativa que te va a criticar por lo que tú haces. Y eso no te puede detener. Si tú quieres tener tal vez un ministerio grande dentro de la iglesia, lograr aquellas cosas, va a haber gente que te va a tratar de detener. Y te va a desaprobar.
Y tú no te tienes que detener por el rechazo que tienes de esas personas, porque tú vas con un sueño de parte de Dios. Y esa es la clave, enfocarse en aquello para seguir avanzando. Y eso es lo que le estaba pasando a David. Esa persona tan cercana que uno esperaría, como la familia que lo apoyara, lo desaprobó. Y nos dice en el versículo 26 al 29. Fíjate, la conversación es entre un hermano mayor y el hermano más chico. Dice, entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo, ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres se encendió en ira. O sea, se enojó. No solamente lo desaprobó, sino que hasta se enojó porque tomó esa decisión. Se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? El mismo concepto que su padre, ¿eh? ¿Recuerdan? Su papá, ¿qué quería que estuviera haciendo? Cuidando las ovejas. El hermano mayor ahora dice, ¿qué estás haciendo acá? Tú deberías estar cuidando las ovejas. Y nos dice, yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Le dice primero, tú deberías estar pastoreando. Y segundo le dice, yo sé por qué tú estás aquí, porque tú querés ver lo que está pasando aquí en la batalla. Lo mandó a pastorear y segundo, analizó el corazón de David sin siquiera preguntarle. Estaba desaprobando totalmente lo que estaba haciendo David. ¿Y alguno tal vez se siente relacionado con esta conversación? Tal vez alguna vez le han dicho, yo sé por qué tú estás aquí. Yo conozco por qué tú estás aquí. Querís tú sapear nomás. Cuando tú tal vez querías aprender de una cosa y te juzgan tu corazón sin preguntarte antes. O te desaprueban. Y ha ocurrido justamente en la familia. Y se conoce como la rivalidad entre hermanos. Ya es muy común tal vez de esperar esta reacción dentro de lo que vemos hoy en día. Porque el más grande, el mayor, está enfrentándose al más pequeño. Y le dice, sale de aquí, tú no deberías estar acá. ¿Lo han dicho alguna vez a algún hermano? Estamos aquí los grandes nomás, ándate de acá. Yo sí. ¿Ustedes? ¿También lo han dicho alguna vez? ¿Sí, Cristian? ¿Te golpean? Bien, y es porque es la rivalidad, ¿ya? No puedo imaginarme cómo debe haber sido en aquel tiempo. Igual, si un hermano mayor veía a su hermano más pequeño en medio de la guerra, debe haber creído también que venía solamente a mirar, a sapear cómo pasaba dentro del entorno de la guerra. Así que sale, pero en vez de aconsejarlo a que se vaya, sale con una desaprobación, es súper engreído y responde mal a sus hermanos, diciéndole que conoce su corazón y por eso está ahí. Y lo mismo hacemos hoy en día. La triste verdad que podemos enfrentar hoy en día es que a veces tu propia familia no quiere que cumplas el sueño de Dios que tiene en tu vida. Lo ha contado pastor muchas veces. Cuando alguien viene y dice, papá, quiero ser pastor. ¿Cómo? ¿De qué vas a vivir? ¿Por qué tú quieres hacer eso? Siendo que tú tienes las capacidades para hacer otras cosas. La familia quita el sueño de Dios, tal vez de ese futuro pastor. Y si ese joven no es lo bastante valiente para enfrentar esa desaprobación, va a estudiar lo que quiere el papá. O tal vez va a dejarse de lado el sueño de ser pastor algún día. Y lo hemos enfrentado siempre en la familia. Muchas veces tal vez es la envidia con algún sueño que tú tienes. Tal vez puede ser el celos, los celos que te tienen a ti de poder lograr algo que ellos tal vez no van a poder. Tal vez creen que conocen tus debilidades al 100%, que tú vas a fallar sí o sí. O tal vez la vergüenza que tú seas mejor que ellos. Y te van a limitar y te van a desaprobar para poder bajarte de ese sueño que tú tienes. Lo vivió David y también lo vivió Jesús. ¿Ya? ¿Jesús fue desaprobado? Sí. Pero adivinen también quién lo desaprobó a Jesús. Sus hermanos. ¿Ya? Nos dice la historia que Jesucristo nació de una virgen, ¿cierto? De María.
y ya que venía de parte de Dios, no de parte humana. Y después se dice que María y José tuvieron más hijos. No nos dan sus nombres en la Biblia. Está Jacobo y hay muchos más que nos mencionan. Y lo interesante es que ninguno de sus medios hermanos de Jesús creyeron en él. Uno piensa, los más cercanos de Jesús, que pueden haber visto su actuar, todo, deben haber creído al tiro. Pero no fue así. La mayoría, si no todos, de sus hermanos se convirtieron a Cristo y creyeron en Cristo después de que Él resucitó. Cuando Jesucristo se les apareció después y lo vieron, desde ese momento empezaron a creer sus medios hermanos. Pero los 33 años que compartieron con Él, no creyeron. Jesucristo mismo tuvo que luchar con la desaprobación de su familia. Y David también lo sufrió. Ahora yo lo entiendo, si se imaginan que su hermano dijera, yo soy Dios y el Salvador de toda la humanidad, ¿qué respuesta le darían a ustedes? Sale para allá, ¿qué vaya a hacer tú? Grafíqueselo en eso, no critiquemos tanto a los hermanos. ¿Se imagina que su hermano dijera, yo soy Dios? Ya, ¿y tú y cuántos más? Y así le respondería, no se lo creería. Pero esa rivalidad existe, ¿ya? Ahora Jesucristo tenía la razón en todo lo que decía. Sí. ¿Se imaginan si su hermano tuviera la razón todo el tiempo? ¿Cómo sería la relación? No lo querrían ni ver, ¿ya? Surgiría la envidia, los celos, el rencor, y lo mismo le pasó a Jesús. Tuvo que enfrentar aquella rivalidad tal como lo hizo David. Pero David, la diferencia que tenía es que en los tiempos antiguos sabía a quién tenía por detrás. Y es lo que he recalcado toda esta semana, esta enseñanza. David sabía quién tenía atrás. Y el tamaño de tus metas depende del Dios que tienes. No de tus capacidades, no de tus habilidades, sino del Dios que tienes. Tal vez para David esa meta era tan gigante, pero David sabía que su Dios era más gigante todavía. Y es por eso que su meta no la hizo pequeña. Es por eso que su meta no le dio miedo, porque sabía que su meta dependía del Dios que él tenía. Y no sé el Dios que tú tienes en esta mañana. Si tienes un Dios grande o un Dios pequeño. Si es grande, tus metas igual debiesen apuntar en algún punto a algo grande, porque Dios te va a apoyar en aquello. Si no tienes fe en Dios y haces puras metas cortitas, tal vez estás teniendo un Dios pequeño. Pero yo, personalmente, al igual que David lo tenía, yo tengo un Dios grande. Y tenemos que establecer metas grandes para nuestra vida. ¿Quién crees que es Dios? ¿Alguien pequeño o alguien gigante? El tamaño de tu Dios va a determinar el tamaño de las metas que tú vas a plantearte en tu vida. Y ahí está lo difícil, porque entra la fe. Creer en ese Dios que nosotros tenemos para poder establecer las metas. Cuando Dios te va a dar ese sueño o aquella meta, va a haber gente que va a tener miedo de intentarlo. Tal vez te va a enfrentar a personas que te van a detener, que te van a hacer demorarte mucho más. Te vas a enfrentar a la persona que tiene miedo de que tú lo hagas. Y por último, tercero, vas a enfrentarte a personas que te van a desaprobar por lo que tú estás haciendo. Estás loco, estás loco. ¿Cómo tú haces eso? Y la cuarta barrera que tú vas a tener que enfrentar es la duda. El experto dudaba de su habilidad. Número 4, duda. El experto dudaba de su habilidad. Y es por eso que, volviendo al punto anterior, es súper importante comprender que la aprobación de Dios es más importante que la aprobación de las demás personas. Cuando tú te fijas en aquello, lo demás desaparece. Ahora, David averiguó también, un datito, David averiguó cuál iba a ser la recompensa por haber matado a Goliat, ¿ya? ¿Alguno sabe cuál era la recompensa que iba a tener David al matar a Goliat? Yo sé que con una, todos van a decir, yo voy a ir a matarlo. 1, el rey te daría grandes riquezas, ¿ya?
Y son las mismas que estaban para todo el ejército, no era que especialmente para David. Te iba a dar grandes riquezas, o sea, te ibas a convertir en millonario por matar a David. Segundo, te casarías con la hija del rey. Hoy en día tal vez no es tan importante, pero en aquel tiempo eso determinaba tu estatus dentro de la sociedad. O sea, podías ser un campesino, matar a Goliat y todo tu linaje hacia abajo iba a ser impactado, ya que venías de la línea del rey. Y tercero, la mejor de todas, dice que estarías exento de impuestos por el resto de tu vida o deudas. Y ahí, escuchando eso, más de alguno se animaría a ir a pelear con Goliat. Con esas tres cosas: millonario, cambias tu estatus y no vas a tener más deuda en toda la vida. Si alguno se para y toma la espada al tiro, yo voy. Pero debe haber sido tan grande que daba miedo. Y es por eso que la gente no salió a pesar de esas regalías y desaprobaron a David. Y ahí es donde aparece el cuarto destructor de sueños, que es la duda. Hay demora, hay desánimo, después hay desaprobación y después hay duda, donde surgen las preguntas: ¿soy capaz de esto? Y nos vamos enfrentando en cada etapa. No es que desaparece en la primera, desaparece todo, sino que siguen surgiendo cosas nuevas. ¿Soy capaz de esto? ¿Estoy a la altura de esta tarea? ¿Puedo hacer lo que Dios me está pidiendo que haga? Y surgen, tal como les dije, porque hay personas a tu alrededor que dicen que no puedes. En este caso, el experto dudaba de la capacidad de David. Alguien experto en ese ámbito era Saúl. Cuando eligieron a Saúl, lo eligieron porque era el mejor hombre dentro de todo Israel, el mejor guerrero, el mejor para liderar. Incluso por su belleza física destacaron a Saúl. El experto en este ámbito de la historia entre David y Goliat era Saúl. Y Saúl, el experto, cuando se entera de que David, ese pequeñito, va a enfrentar al gigante, le dice: no lo hagas. Y ahí es donde vemos la conversación en el versículo 22 y 23. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra él, filisteo. Le dijo: yo lo voy a hacer. La respuesta de Saúl fue: dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. El experto le está diciendo a David: no puedes hacerlo. Y ahí es donde tal vez enfrentamos la duda, y David puede haber enfrentado su duda, pero sabemos que no fue así. Cuando están los expertos, llega la duda. ¿Cómo derrotas a los gigantes que te están alejando de ser el hombre que Dios quiere que seas? Y eso es lo que vamos a ver ahora en estos puntos que vienen, porque aparece la duda. Y pasa generalmente, pasamos una barrera, otra barrera, y cuando estamos a punto de empezar a trabajar para esa barrera, dice: ¿y si no me sale? ¿Estará capacitado tal vez para guiar a este ministerio? ¿Estaré capacitado tal vez para empezar este proyecto que tengo? Y empiezan a surgir las dudas, y son las que nos alejan. Son aquellos miedos que te derrotan y que no te dejan seguir avanzando al sueño que Dios tiene para tu vida. ¿Cómo podemos superar estas 4 barreras que estamos viendo? Y ahí es donde nos vamos a enfocar ahora, en cómo podemos derrotar a esos 4 gigantes. A los 4 gigantes que hemos visto: la demora, el miedo, la desaprobación y la duda. ¿Cómo enfrentamos a esos 4 gigantes en nuestra vida? Y yo sé que la mayoría o todos hemos enfrentado alguno de estos 4. ¿Has tenido miedo tal vez de realizar algo? Tal vez alguien te está deteniendo para poder cumplirlo. Tal vez alguien te desaprobó lo que estabas haciendo y tú te detuviste de hacerlo. O tal vez tú mismo, al escuchar las voces de expertos, te detuviste a cumplir tu sueño. ¿Alguno se ha detenido por alguna de esas 4 causas de cumplir algún sueño? Sí, levante su mano el que alguna de esas 4 causas lo han detenido para cumplir algún sueño o una meta que tiene en su vida. Yo sí.
Todos hemos sufrido aquello. Pero ¿cómo podemos enfrentar a los gigantes? Número uno, recuerdo cómo Dios me ayudó en el pasado. Lo primero que tú tienes que hacer para poder vencer a aquellos gigantes es tal como les dije. Dios te dio la capacidad de poder mirar hacia el pasado y también de mirar hacia el futuro. Y es lo primero que tú tienes que hacer para vencer esos gigantes y enfrentar tu sueño. Recordar cómo Dios te ha ayudado en el pasado. ¿Y lo ha hecho Dios en tu vida? Muchas veces. Muchas veces lo ha aquello. ¿Recuerdas tal vez ese momento que tú pensaste que no lo lograrías y de la nada surgió algo de parte de Dios para ayudarte a cumplir aquel objetivo? Recuerda aquellas cosas, pero con el fin de mirar hacia el futuro. Dios te ha ayudado muchas veces durante tu pasado. Muchísimas veces. Estoy seguro. No tengo que ni siquiera preguntarlo porque sé que Dios obra para bien con aquellos que le aman, incluso a los que no le aman. Dios siempre obra para alguno. Hay que recordar aquel pasado de cómo Dios te ha ayudado para poder ayudarte a enfrentar aquellas grandes ocasiones en el futuro. Uno, tenemos la Biblia. Aquí podemos sacar miles de historias cómo vencieron gigantes de distintos puntos de vista y Dios les ayudó. Este es el primer punto. Pero el segundo es a nivel personal. Recuerda cómo Dios te ha ayudado en tu pasado y ese mismo Dios que obró en el pasado va a obrar también en esta nueva meta que tú tienes o en este proyecto que tú estás avanzando. Esto es lo que hizo David, versículos 36 y 37. Cuando le dijeron que no lo podía hacer, ¿cómo lo enfrentó ese gigante? Dice, fuese león, fuese oso. Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Esta es confianza, esta es fe. Si él sabía incluso que con leones, osos que había enfrentado al ser pastor, que pudo matarlos, sabía que ese mismo Dios que lo protegió de esos animales le iba a ayudar a matar a Goliat. Esa era la fe que tenía David. Y es la misma fe que nosotros tenemos que tener. Tomemos aquellas cosas del pasado donde Dios te ha ayudado, tráelas a tu presente para que no tengas miedo hacia el futuro. Y así Dios va a obrar también en tu vida, cuando ponemos la fe entre aquellos. Número 2, ¿cómo derrotamos a aquellos gigantes? En base a este ejemplo de David que nos dejó en su Biblia, uso las herramientas que Dios me ha dado. Uso las herramientas que Dios me ha dado. No hay que esperar por algo que tú no tienes para empezar a hacer las metas. Tienes que empezar a hacerlo. Yo no espero, tal vez porque no tenga el suficiente dinero, tal vez porque no tenga la suficiente educación, tal vez porque no tenga las suficientes conexiones, o como se dice en Chile, no tenga los pitutos para poder avanzar. Tú tienes que empezar a hacerlo con las herramientas que Dios ya te dio. Y eso es lo que hizo David. David utilizó las herramientas que ya tenía, no las que podía llegar a recibir. Y muchas personas están esperando que suceda algo o recibir algo para poder empezar. Y tienes que empezar con lo que tengas, con lo que tengas a disposición. Si volvemos al pasado, me gusta un texto cuando Moisés llega al monte y se encuentra con la zarza y le dice: Señor, pero ¿cómo voy a enfrentar? ¿Cómo voy a hablarle? ¿Cómo voy a mostrarle que tú eres Dios? ¿Cómo voy a hacerlo? Estaba el temor tomado de Moisés. Y me asombra la respuesta de Dios, y es que yo lo mencioné en jóvenes también, que Dios le dice que es lo que tienes en tu mano. Y Moisés tenía una vara. Y Dios dijo: eso voy a ocupar para mostrar mi gloria. ¿Qué es lo que tú tienes en tu mano hoy en día? ¿Qué es tu habilidad que tú tienes hoy en día? No esperes las cosas gigantes que vengan para empezar a hacer, porque tú ya tienes algo en tu mano.
Para Moisés era una vara, un palo. Y Dios ocupó aquello para mostrar su poder. ¿Qué es lo que Dios va a usar en ti para mostrar su poder? ¿O estás esperando que llegue algo gigante para poder empezar? David usó lo que tenía en su mano, lo que andaba trayendo para poder pelear. Versículo 38 al 40. Y Saúl vistió a David con sus ropas y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. ¿Ya? Tal como les mencioné, le colocan una armadura, un escudo, una espada. Y David dice: es que tiene que ser ahora y yo nunca he practicado con estos instrumentos. Se los saca. David no quería esperar, no quería tener tiempo para enfrentarse a Goliat. No quería estar preparado con su armadura para enfrentarse a Goliat. David quería usar lo que tenía en sus manos, la habilidad que tenía en sus manos. Versículo que nos menciona adelante. Escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. No dijo: me tengo que preparar en la armadura, en la espada para recibir y enfrentar a Goliat. Le dijo: yo tengo una honda, tomo unas piedras, esto es lo que yo sé usar y voy a ir a enfrentarlo. No esperó estar preparado, tomó su habilidad para avanzar. Y tengo la foto ahí porque muchos se imaginan esa onda, ¿cierto? Sí, y no era la onda que tenía. Bien, esa era la onda que usaban las personas. Pues con esa posiblemente no hubiese votado a Goliat, pero con estas, las potencias que lograban tener, sí lo iba a hacer. Se dice que la potencia de esas es como el calibre de una pistola de 45 milímetros. Lo mismo, pero con esas piedras. Ahora, yo encontré otras fotos, esa era la más clarita que se veía, pero encontré otras fotos donde las piedras eran como de este tamaño más o menos. Ahí se ven chiquititas. La potencia que lograba tener con aquello. Y eso era lo que tenía David en sus manos. Con eso iba a enfrentar a Goliat. Y eso es lo que nos dice Eclesiastés 11:4, que lo vamos a leer ahora. Dice, que está ahí en sus hojitas: el que al viento observa, no sembrará, y el que mira las nubes, no segará. No hay que esperar las condiciones perfectas para empezar a hacer. Hay que hacer. Cuando tú ves las posibilidades, no tienen que ser perfectas. Si están algunas, debes hacerlo. Lo mismo hizo David. David no esperó las condiciones perfectas que puede haber sido perfeccionarse en cómo usar una espada, un escudo, cómo enfrentar, qué estrategia tomar, cómo defenderse, sino que tomó lo que tenía, las condiciones en las cuales estaba y empezó a hacer. No hay condiciones perfectas. Así que no esperes aquello para poder avanzar. No digas: algún día cuando se den estas cosas voy a empezar a hacerlo. Tú ya puedes empezar a hacerlo con lo que ya tienes. Puede que sea lento el proceso, pero debes empezarlo hoy. Y así vas a poder lograrlo. Estamos determinando a ser transformados. Tal vez no tienes el dinero para seguir una dieta con los productos necesarios para bajar de peso en nuestra área de salud física. Pero sí puedes, con lo que tienes, avanzar. Modificar tal vez tu alimentación, comer un poquito menos, una fruta. Con lo que tú ya tienes que empezar a avanzar. O ocupaste la excusa: no, es que cuando esté mejor, ahí me voy a comprar cosas fitness y ahí voy a bajar de peso. Y son las excusas que pueden surgir en cualquier punto que hemos visto durante estas 7 sesiones. Pero Dios te dice hoy en día, tú tienes que empezar a hacerlo con lo que ya tienes en tu mano. Y así vas a poder avanzar. Este es el día para tomar aquellas metas. Que no te gane el desánimo, que no te gane el miedo, que no te gane la desaprobación, sino que enfrenta a los gigantes. Recordando lo que hizo Dios en el pasado, también usando lo que Dios te dio a ti. ¿Qué es lo que tú tienes en tu mano hoy en día para cumplir el sueño que Dios tiene en tu vida? Y empieza a hacer. La tercera cosa que hizo David
Ignoró los que derrumban los sueños. Ignoró los que derrumban los sueños. Tienes que ignorar a aquellas personas, aquellas que te quieren destruir tus sueños de parte de Dios o tus metas que tú tienes con la mano de Dios. Tienes que sacarlos de tu vida. Y fue lo que hizo David, como les mencionaba antes. David se iba a enfrentar al gigante, todos los demás tenían miedo de hacerlo, y algo interesante es que David no recibió una sola palabra de ánimo. Nadie animó a David a luchar contra el gigante. Ninguno. Sino que solamente escuchaba miedo, desaprobación, burlas, tal vez pena, pero él no se quedó ahí. No escuchó, sino que ignoró a aquellos que querían derrumbar sus sueños. Incluso a su hermano mayor. Incluso su hermano mayor no lo escuchó alentarlo. ¿Qué es lo que uno esperaría mínimo, cierto? Si aún así te vas a enfrentar, esperas que tu familia al menos te apoye. Pero no surgió en aquel momento. No lo hizo su hermano. El rey, cuya reputación estaba en juego, porque si perdían iban a tener que servir todo el pueblo de Israel a los filisteos, ni el mismo rey lo alentó, a pesar de que su cabeza estaba en juego. Aún así, en esas condiciones, no alentó a David. Pero David no se detuvo. David, ¿qué hizo? Y nos menciona aquí en Samuel 30, versículo 6. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Se angustió, la gente decía, ¿cómo lo vamos a bajar? Mejor matémoslo nosotros, que no se vaya. Pero ¿qué nos dice después? Mas David se fortaleció en Jehová, su Dios. Y esa es la clave. Fortalecernos en Dios. Muchos te van a desaprobar, muchos van a querer derrumbar ese sueño que tú tienes, pero tú tienes que tener una actitud de mente positiva debido al Dios que tú tienes detrás, debido a ese Dios que te va guiando. Y estás confiando en Dios, y no solamente a nivel mental o emocional, sino que te lleva a accionar. Porque David puede haber dicho, no, yo sé que Dios me apoya, y se quedaba ahí. Gracias Dios por apoyarme. No, reflejó su confianza que tenía en Dios, yéndose a enfrentar igual a Goliat, a pesar de que ninguno había alentado en contra de él. Ninguno lo alentó, y a pesar de aquello, el pensamiento negativo que pasó por la mente de David, como leemos, no lo detuvo a avanzar, no lo detuvo a cumplir aquellas metas que tenía de parte de Dios, que era vencer a ese gigante y que el pueblo de Israel no sufriera de parte de esclavitud de los filisteos. Tienes que enfrentar a aquellos, tienes que pensar positivo. Mientras más positivo pienses en base a Dios, vas a empezar a avanzar. Si piensas en negativo, te vas a ir estancando. Y Dios te dice hoy en día que tienes que avanzar. Avanza positivamente, incluso en los días más oscuros que tengas en tu vida, incluso en los dolores más profundos que estés sufriendo, tienes que seguir avanzando. Porque tienes que pensar positivo del Dios que tienes delante de ti. Y Él te va a ayudar a avanzar. La cuarta cosa que hizo David, espero que Dios me ayude para su gloria. La cuarta cosa que David hizo es, espero que Dios me ayude para su gloria. Y eso fue lo que hizo David, lo que hemos visto en estos ejemplos que hemos tenido. David tuvo miedo, pero confió en Dios y esperó que Dios lo ayude para glorificarle. Porque me encanta lo que dice David a Goliat mientras él va corriendo al campo de batalla para enfrentarle. Lo dice ahí en la escritura en 1 Samuel 17, del 45 al 47. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos,
Jehová te entregará hoy en mi mano, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Podemos evidenciar la fe con la que iba David a enfrentar a ese gigante. Le dijo, tú vas con espada, con lanza, pero yo voy con Dios, el Jehová de los ejércitos, el general de los generales, el que va a luchar, y le dice, y Él te va a entregar hoy en mi mano. Va con una confianza tal de parte de Dios que le está diciendo, te voy a tener en mi mano hoy día. Algo que tal vez al principio para el pueblo de Israel parecía imposible, para David era tan simple como, basta ser en mi mano muerto hoy en día, porque yo vengo con Jehová de los ejércitos. Esa era la confianza que tenía David. Y no lo dice en base para gloriarse él, sino porque él buscaba la gloria de Dios. Porque les menciona, y todos sabrán que Jehová nos salva con espada y con lanza. Porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Quería la gloria de Jehová David. Quería que Él se llevara la gloria, no David. David esperaba que todo ese suceso que iba a pasar, ese milagro que tal vez la gente no esperaba, fuera para la gloria de nuestro Señor. Y lo mismo tenemos que hacer nosotros hoy en día. Tienes que, cualquier meta que tú tengas, dejársela al Señor y que Él se lleve la gloria. Si tal vez tú tienes una meta familiar, cuando logres esa meta, no es para que tú levantes tu orgullo como familia, sino para que digas, Dios hizo eso en mi familia, y Él se lleve la gloria. Y como dice, que todos conozcan el nombre de Jehová. Si tú tienes una meta hoy en día, tú tienes que sacarla, esas barreras que tú tienes. Si tú tienes una meta, tienes que alejar todo aquello que te está deteniendo, lo que te retiene, el miedo, la desaprobación, sacar todo aquello. Una vez que tú sacas todo aquello, te vas a enfrentar a tus miedos personales. Tienes que luchar, avanzar, mirar hacia el pasado, cómo Dios te ha ayudado para poder obrar en el futuro. Cuando trabajes de aquello e ignores a las personas que están en tu vida, que te desalientan, y lo logres, tienes que darle la gloria al Señor, para que todos conozcan ese Dios que tú tienes. Y el desafío que nos manda Dios, cuando te manda a predicar sobre Él, tú tienes que decir lo que Dios ha hecho en tu vida, para que aquellas personas crean en ese mismo Dios. Lo hizo David con un ejército, en un contexto de una batalla, de espadas, de ondas, de lanzas, pero hoy en día tú igual estás enfrentando gigantes. Y si enfrentas esos gigantes es para poder vencerlos. Y para que al final del día tú digas a las personas, ¿sabes qué? Yo estuve tal vez a punto de separarme, pero encontré a Dios y Él me ayudó. Y Él también puede ayudarte a ti. Yo sufrí un problema financiero que tal vez no le veía salida, pero confié en Dios, miré hacia mi pasado, que Él ya me había ayudado antes, y Él obró. Y ese mismo Dios que me ayudó en mis finanzas puede ayudarte a superar tu crisis. Eso es lo que tenemos que hacer hoy en día. Pero no vas a poder dar ese testimonio si no estás avanzando. No vas a poder dar ese testimonio a las personas si hoy en día te estás deteniendo de cumplir los sueños. El único mensaje que das si no avanzas es: no creo en Dios para ayudarme en aquellas metas. Tienes que avanzar, creerle, tener confianza, tal como lo hizo un niño de 17 años al enfrentar a un gigante. Poder avanzar y dar testimonio del Dios que tú tienes. Tal como dije, tus metas son del tamaño del Dios que tú tienes. Plantéatelo así, empieza a trabajar en aquello, lógralo y comparte de ese Dios que te ayudó. Ese es el mensaje que Dios tiene para nosotros hoy en día con David y Goliat. Tal vez esta semana te vas a enfrentar a un gigante. O tal vez vienes durante estos últimos meses enfrentándote a un gigante. Y Dios te está diciendo hoy en día, tú puedes, porque yo estoy contigo. A donde quiera que vayas, yo iré.
Ese es el mensaje que Dios tiene para ti. ¿Vamos a enfrentar a esos gigantes o nos vamos a quedar pastoreando escondidos? Podemos nosotros. Tenemos un Dios grande. Porque las cosas que para nosotros parecen imposibles, para Dios son posibles. Y ese Dios tú tienes en tu vida. Planteémonos metas, enfrentémosla, superemos nuestros miedos y démosle la gloria al Señor. Vamos a orar. Señor Padre amado, tal como mencionábamos, tenemos un Dios grande en nuestras vidas, Señor. Personalmente puedo dar testimonio de cómo tú me has ayudado a lo largo de mi vida. Y es lo mismo que le comparto a mis hermanos que están acá. Dios es muy grande en mi vida. Y sé que también es grande en la vida de los que están acá. Muchos de los que estamos hemos podido evidenciar cómo Dios nos ha ayudado, cómo nos ha sacado tal vez de esa profundidad donde estábamos y hoy en día nos ha llevado a otro lugar mucho mejor donde Él quería que nosotros estáramos, Señor. Y sabemos que cualquier situación que pasemos son pasajeras, Señor, porque tú un día nos tienes preparado un lugar mucho mejor para nosotros que es en el cielo. Y te agradecemos por aquello, porque con ese detalle tú demuestras la grandeza. Demuestra la grandeza que tú tienes, que a pesar de las aflicciones que podamos enfrentar, hay seguridad en el futuro. Y ese es el Dios que tenemos. Señor, te pido que podamos, con esa misma seguridad que tú nos das a nosotros, reflejarla en nuestra vida. Reflejarla en las metas que tenemos, reflejarla en los sueños que hemos tenido por delante, en las metas tal vez que ya establecimos durante estas sesiones de Transformados, a poder cumplirlas, a pesar de que mucha gente tal vez nos desapruebe. A pesar de que el miedo o la duda nos domine. Te pedimos tu ayuda, Señor, y esa seguridad que tú nos das a través de tu palabra, tu cuidado y tu protección. Queremos avanzar, queremos vencer gigantes y sabemos que podemos hacerlo porque te tenemos en nuestro corazón. Y esa es la clave hoy en día. Si hoy en día tú tal vez quieres enfrentar gigantes y sientes que no puedes, te falta un pequeño detalle en tu vida, que es tener a Dios en tu corazón. Él es quien te va a dar la victoria para poder lograr aquellas cosas. Nosotros nos podemos preparar, podemos avanzar, pero Él es quien da la victoria en la vida. Muchos de los que estamos acá tenemos ese Dios en nuestra vida. Lo tenemos en nuestro corazón. Pero tal vez hoy en día tú no estás seguro de que tienes ese Dios en tu corazón. Tal vez no estás seguro de que vas a estar en la eternidad junto con Él, con esa seguridad. Pero Dios tiene un mensaje para ti hoy en día. Tienes la oportunidad de poder recibirle en tu corazón. Nos dice que tú no requieres nada para recibirle. Él ya peleó la batalla por nosotros. Él ya sufrió en aquella cruz para que tú pudieras tenerlo en tu corazón hoy en día. Si quieres enfrentar esas batallas, si quieres superarlas, solamente lo vamos a poder hacer con Dios en nuestro corazón. Si no sabes a dónde vas a ir hoy en día, me gustaría que levantaras tu mano y dijeras, solamente levantando tu mano, me dijeras, yo quiero tener ese Dios en mi corazón. Si tú quieres saber de Él y conocerle y tenerlo en tu corazón para poder enfrentar en las batallas, te invito a levantar tu mano. Es la oportunidad que Dios te está dando para decir, quiero entrar en tu vida. Pero depende de ti recibirle. ¿Hay alguien en esta mañana que dijera, yo quiero recibir a Dios en mi corazón? Levanta tu mano. No tengas miedo, tal como aprendimos, que el miedo no te domine. ¿Hay alguien? Sin miedo levanta tu mano solamente para orar por ti. Alguien que diga, yo quiero a ese Dios en mi vida. Estoy dudando si tengo a ese Dios, pero yo lo quiero en mi vida para que me apoye en los momentos más difíciles. Gracias por levantar tu mano. ¿Hay alguien más que diga, yo lo necesito? Yo quiero tenerlo en mi vida. Amén, oremos. Dios, te damos gracias por esa mano levantada, porque ya venciste tal vez un gigante en este momento, que puede haber sido el miedo, y venciste a Satanás en una persona, y tú ya eres ganador. Te agradecemos, Señor, porque tú reflejas tu bondad, tú reflejas tu poder cada día, Señor. Que en estos pequeños detalles, como alguien que levanta simplemente su mano, tú ya estás demostrando tu poder.
tu poder de poder ofrecer la salvación, ese poder de poder avanzar en su vida, Señor, de tener alguna ventajita por sobre los demás, que es tenerte a ti, que sabemos que es la mejor ventaja que podemos tener en la vida. Te agradecemos por esta oportunidad, Señor, que nos das como iglesia de poder guiarle para que ella pueda recibir a Cristo. Señor, esté orando en tu corazón, en tu Espíritu Santo, para tomar esa decisión que todos necesitan en esta tierra, porque todos necesitan conocer de ti. Sobre todo, Señor, ayúdanos a nosotros para seguir compartiendo ese mensaje, de seguir compartiendo ese mensaje de ese Dios que tenemos en nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, porque sabemos que ese es uno de los gigantes que enfrentamos en nuestra vida. Tal vez la vergüenza de compartir el Evangelio de ti. Ayúdanos a superarlo, Señor, y a seguir avanzando como cristianos, como personas y como hijos tuyos. Te pedimos todo esto, Señor, en nombre de tu Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.